Entonces es un órgano linfoide de tipo primario que se localiza a nivel del mediastino en su región anterosuperior y está íntimamente relacionado con el corazón y los grandes vasos. Durante el desarrollo embrionario, el timo, que es de origen endodérmico y que principalmente tiene células epiteliales, se ve invadido por células progenitoras linfoides de la médula ósea que van a ir ocupando espacios entre esas células epiteliales, por lo que consideramos que el timo es un órgano linfoepitelial. Una vez finalizado el desarrollo prenatal, el timo está totalmente formado y es funcional. Y durante esos primeros años de vida lo que vamos a tener es un proceso en el cual van madurando linfocitos T en su interior, llegando hasta la pubertad de ese proceso y después empieza un proceso de involución en donde el tejido linfoide va a ir secuencialmente siendo sustituido por un tejido adiposo de tipo blanco o unilocular. Aquí tenemos entonces unas gráficas que nos ayudan a comprender la posición del timo. Tendríamos en el tórax una cavidad central que se denomina el mediastino. Ese mediastino tiene unas regiones: el mediastino anterior, el mediastino medio, el mediastino posterior, el mediastino superior y el mediastino inferior. ¿Dónde encontraríamos entonces al timo? Retroesternal, es decir, por detrás del esternón, en la región del mediastino anterosuperior. Esta sería la ubicación, estaría íntimamente asociado con el corazón y los grandes vasos. Aquí ya tenemos entonces el mediastino disecado. Vemos que en el mediastino está contenido el corazón, los grandes vasos, estaría la tráquea, los bronquios fuente, el esófago, la cadena simpática y por supuesto el timo, que estaría anterior a los grandes vasos y asociado con las caras del corazón, principalmente la cara auricular. Vemos ahí que está más o menos al nivel de las vértebras T4 y T5. Arquitectónicamente, el timo contiene una cápsula delgada de tejido conectivo desde donde se emiten unas trabéculas hacia el parénquima. Esas cápsulas y trabéculas contienen vasos sanguíneos, linfáticos eferentes, no aferentes y nervios asociados. Además del colágeno y fibroblastos, podríamos encontrar una cantidad que es variable de otras células como plasmocitos, granulocitos, linfocitos, mastocitos, adipocitos y macrófagos. Las trabéculas entonces van segmentando el órgano en los llamados lobulillos tímicos, que realmente no son lobulillos, sino casquetes de tejido que más o menos tienen una forma circunvalada, pero que la médula como tal no se aísla, sino que uno mira la médula de todo el órgano y es continua en los diferentes lobulillos. O sea que hablar de lobulillos, digamos, es entre comillas, porque lobulillos formales que tengan médula y corteza por separado no los encontramos. La médula es continua en todos los lobulillos. Hay una, digamos, dificultad que presentan los estudiantes inexpertos a la hora de observar el timo al microscopio, y es que pareciera que en los lóbulos se encuentran nódulos linfoides. Uno pensaría en un centro germinal y en un manto, en un nódulo linfoide secundario, y lo asociaría con el timo, pero aquí hay que tener claro que no existe nódulos linfoides, existe una corteza y existe una médula tímica. La corteza entonces es la región más externa del lobulillo, es muy basófila en la tinción de rutina debido a la gran presencia de los llamados timocitos que están muy juntos también. Esos timocitos entonces son linfocitos T en proceso de maduración, de evolución, y se asocian o se acompañan de una extensa malla reticular.
Entre esas células también hay macrófagos dispersos que tendrán que ver también con una función precisa que ya mencionaremos. Y estos timocitos que encontramos en la corteza derivan entonces de esas células progenitoras linfoides que mencionamos que durante el desarrollo prenatal invadían el resquicio de células epiteliales que formaban al timo. Durante ese proceso entonces se va a ver la aparición de moléculas de tipo CD a lo largo de la membrana de estos timocitos que van a ir completando el proceso de educación tímica, que ya también mencionaremos. En la corteza aparecen unas células que se llaman las células epitelio reticulares, que son de 6 tipos, pero en la corteza encontraremos las tres primeras, la uno, la 2 y la 3, y estas células son las que conforman la malla reticular principalmente de este órgano. Estas células, como su nombre lo indican, tienen características de célula epitelial y de célula reticular. Originarán entonces fibras reticulares y el estroma del timo, y adicionalmente tendrán uniones estrechas entre ellas, principalmente de tipo zónula ocluyente, y su interior también se caracterizará por poseer filamentos intermedios típicos de las células epiteliales. Gracias a la existencia de estas células epitelio reticulares, entonces habrá un armazón estructural para los linfocitos T que se encuentran en desarrollo, para esos timocitos. Vamos a describir entonces algunas características de cada una de estas células epitelio reticulares. El tipo 1 entonces se ubican principalmente en dos regiones: el límite entre corteza y cápsula, y entre parénquima cortical y trabéculas, y lo que llamamos la adventicia de los vasos sanguíneos corticales, originando lo que llamaremos la barrera hematotímica, que en un momento describiremos. Estas células epitelio reticulares entonces tienen uniones de tipo ocluyente entre ellas, lo que hace pensar en su función de barrera aislante de los timocitos. Sirven entonces para separar lo que es el parénquima tímico del tejido conectivo del timo. Las células epitelio reticulares tipo 2 y 3 son claves en el desarrollo de los timocitos. Estas se localizan, las tipo 2, dentro de la corteza y tienen una forma estrellada, desmosomas entre esas evaginaciones que las unen y forman unos compartimientos donde aíslan una cantidad específica de timocitos. Estas células, ¿por qué son claves? Porque expresan complejos de histocompatibilidad tipo 1 y 2, es decir, son células presentadoras de antígenos y específicamente ayudarán en la educación tímica inicial. Las tipo 3, al igual que las tipo 2, son CPAs, al expresar complejos de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, y se ubican en la región córtico-medular, es decir, en el límite entre la corteza y la médula. Tienen uniones ocluyentes entre sus evaginaciones y actúan entonces como una barrera entre la corteza y la médula, pero también ofrecen esa presentación de antígenos a los timocitos. Los macrófagos, que previamente comentamos que encontrábamos también en la corteza, tendrían entonces la responsabilidad de fagocitar timocitos que no cumplan con la educación tímica de manera adecuada. Ya mencionaremos cómo es ese proceso de selección, y después del proceso de selección un 98% de esos timocitos entonces sufre de apoptosis, dado que no cumplen con la educación tímica adecuada y son fagocitados por estos macrófagos. O sea que los macrófagos aquí no tienen la función de células presentadoras de antígenos, sino tienen una función netamente fagocítica de timocitos que no cumplen los requerimientos. Son difíciles de localizar en los preparados de rutina, pero se puede utilizar la tinción de PAS, ácido periódico de Schiff, para poder localizarlos con facilidad. En la médula entonces encontraremos los otros tres tipos de células epitelio reticulares, es decir, de la 4 a la 6, y linfocitos T, pero ya no tan compactados como en la médula, sino más bien dispersos, por lo que aquí entonces la médula tendrá una menor
tinción tendrá una menor captación de los colorantes en los preparados y es lo que definirá que la podamos identificar con respecto a la corteza. Aquí entonces los linfocitos serán grandes por ese proceso ya de maduración que han tenido y entonces tendremos las células epitelio reticulares 4, 5 y 6 acompañando a esos linfocitos. Las tipo 4 entonces se localizan también en el límite corticomedular acompañando a las células tipo 3 con las cuales se establecen unas uniones ocluyentes y de la misma forma las células tipo 4 entre ellas también establecen uniones ocluyentes, de manera que esta es una barrera bien intensa entre la corteza y la médula. Ya estas no son células presentadoras de antígenos como lo eran las tipo 2 y tipo 3. Las células epitelio reticulares tipo 5 entonces serán típicas de la médula del timo, al igual que las dos tienen evaginaciones con las células adyacentes, se unen a través de desmosomas y también hacen compartimientos de grupos de linfocitos. Las células tipo 6 entonces se organizan de una manera muy particular y forman un rasgo típico de la médula que se llama los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hasal. Estos corpúsculos de Hasal son masas de células tipo 6 que se encuentran unidas por uniones de tipo desmosoma y muy juntas por lo tanto y se disponen de manera concéntrica. En el centro de ese corpúsculo de Hasal encontraremos secreción de estas células que es queratina. Entonces en el interior de las células habrá gránulos de queratohialina que es el precursor de la queratina. Tendrán también inclusiones lipídicas y filamentos intermedios. La función clara del corpúsculo de Hasal aún no está definida, pero se ha podido encontrar que estos corpúsculos son capaces de producir interleucinas del tipo 4 y 7 que se asocian con la diferenciación y educación de los linfocitos T en desarrollo. Aquí tenemos entonces unos preparados de rutina donde podemos ver la arquitectura tímica. Como mencionamos, hay una cápsula eh, de tejido conectivo que rodea a los dos lóbulos del timo. Hay un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Vemos cómo esas cápsulas emiten trabéculas o cordones o septos que van fragmentando el timo en los llamados lobulillos. Pero algo que podemos ver entonces es que la corteza tiene sus casquetes en los lobulillos, pero la médula no, la médula es continua en los diferentes lobulillos. Por eso no podemos hablar de un lobulillo típico, sino que más bien los lobulillos son como solo para la corteza. Aquí podemos ver entonces que eh, tenemos una región más teñida y una menos teñida en la tinción de rutina. Entonces vemos que es más basófila la periferia, es decir, la corteza y menos teñida la médula. Esto es lo que hace que un estudiante entonces caiga pensando en que estos son los lobulillos tímicos son nódulos linfoides secundarios, porque pensarían que esto es el centro germinal y estos serían los mantos. No es aquí así. Médula es la parte interna, corteza la parte externa y se asocian a las trabéculas esos lobulillos. Entonces, ser muy cuidadosos a la hora de abordar los preparados histológicos del timo versus preparados histológicos en los cuales se puedan ver nódulos linfoides secundarios. Aquí tenemos también entonces un preparado donde se ve la arquitectura. Tenemos una cápsula, tenemos aquí un lobulillo, miren la corteza que se ve mucho más teñida y la médula menos teñida. Un rasgo, como dijimos, característico de la médula es la presencia de los corpúsculos de Hasal. Entonces, aquí podemos ver los corpúsculos de Hasal en pocos aumentos y ya si los llevamos a mayores aumentos, pues vemos ese centro de queratina y rodeando al centro de queratina de manera concéntrica las células epitelioreticulares tipo 6 con esas uniones entre ellas de tipo desmosoma. Aquí también vemos entonces en esta médula los linfocitos
que se acompañan de otras células que son las epitelio reticulares de tipo 5. Ahora tenemos acá un corpúsculo de Hasal en microscopio electrónico de transmisión. Vemos el centro de queratina, vemos aquí las células epitelio reticulares tipo 6 haciendo esa posición concéntrica. Vemos que tienen gránulos de queratinina y entre ellas debe haber uniones de tipo desmosoma. Aquí también podemos ver entonces corpúsculos de Hasal típicos de la médula. No encontraremos de ninguna forma corpúsculos de Hasal en la corteza, ya que son exclusivos de la médula. Y aquí acercándonos vemos entonces la misma constitución que mostrábamos hace un momento. Un centro de queratina y de manera concéntrica las células epitelio reticulares tipo 6 unidas por desmosomas. Vemos aquí una serie de linfocitos asociados también a células epitelio reticulares de tipo 5, que son esas que se les ve el citoplasma más ácido que a los linfocitos en los que realmente podemos verles mejor el núcleo que el citoplasma. Los vasos sanguíneos de las trabéculas eh, abandonan esas trabéculas para dirigirse entonces hacia el parénquima. eh, Vasos que entran en la médula en partes más profundas de las trabéculas llevan unas vainas de tejido conectivo que tienen espesor variable. Donde la vaina es gruesa, entonces encontraremos fibras reticulares, fibroblastos, macrófagos, plasmocitos y otras células del tejido conectivo, mientras que donde la vaina de tejido conectivo asociada a los vasos es laxa o delgada, pues solo tendremos fibras reticulares y algunos fibroblastos escasos. El concepto entonces de barrera hematotímica es muy importante desde lo que veníamos comentando, y es que se protege a los linfocitos en desarrollo de exposición a antígenos que vengan de la sangre. Entonces, los componentes de esa barrera, ¿cuáles son? El endotelio que reviste los capilares que están en esas regiones, y esos capilares son de tipo continuo, es decir, no tienen fenestras entre sus células y tienen uniones de tipo ocluyente entre ellas. Los macrófagos que pertenecen al tejido conectivo que está asociado a esos vasos sanguíneos y que son capaces de fagocitar antígenos que puedan haber pasado el endotelio, y células epitelio reticulares tipo 1 que, como ya comentamos, tienen uniones de tipo ocluyente y le proveen una protección adicional y un aislamiento adicional entonces a los timocitos. Aquí vemos de manera gráfica esa barrera hematotímica. Entonces tenemos la luz vascular, tenemos unos capilares de tipo continuo, entonces aquí vemos las células endoteliales que no presentan fenestraciones y tenemos uniones ocluyentes intensas entre ellas. Tendremos la lámina basal endotelial y debajo de ella el tejido conectivo asociado. Entonces en ese tejido conectivo que llamaríamos perivascular tenemos entonces a los macrófagos como unas células muy importantes desde el punto de vista de captación de antígenos que puedan pasar el endotelio, y en la parte más externa de la barrera tendríamos a las células epitelio reticulares tipo 1 con sus uniones ocluyentes y su lámina basal correspondiente. Ya que son células epiteliales, pues tendrían una lámina basal asociada. A eso es lo que conocemos como barrera hematotímica. Y miren que ya fuera de esa barrera encontramos a los linfocitos T en desarrollo, de manera que se les aísla para que no sean estimulados por antígenos que vengan en la sangre. Ahora, el proceso de maduración de desarrollo de los linfocitos T en el timo se llama educación tímica o educación de linfocitos T. Y ese proceso tiene que ver con maduración y diferenciación de estas células en linfocitos T inmunocompetentes, es decir, que puedan salir hacia los órganos linfoides y hacia el torrente sanguíneo y puedan ser estimulados por antígeno en momentos precisos. Ese proceso de educación tímica entonces se caracteriza porque estos timocitos van a ir expresando o desapareciendo moléculas de tipo CD específicas de linfocitos T. Entonces inicialmente ellos van a expresar CD2 y CD7, y esa etapa se llama doble negativo,
¿Por qué se llama doble negativo? Porque tienen negativo el CD4, que es propio de linfocitos helper, y el CD8, que es propio de linfocitos citotóxicos. Entonces, al no tener ninguno de esos dos marcadores expresados, pues lo llamamos dobles negativos. Ahora, luego en una fase intermedia aparece el CD1 y posteriormente aparecen CD3, CD4, CD8 y TCR. Aquí entonces se llaman linfocitos doble positivo. ¿Por qué doble positivo? Porque ambos marcadores CD4 y CD8 están expresados. Después debe haber una etapa de selección donde se pierda bien sea CD4 o CD8 para definir ya los linajes T helper y T citotóxicos clásicos. Adicionalmente, pues tendrán que aparecer marcadores específicos para las familias gamma delta, marcadores específicos para T reguladores supresores y para los LITAM. Luego entonces las células epitelioreticulares tipo 2 y 3, como mencionábamos, son presentadoras de antígenos. Le presentarán entonces antígenos propios extraños a esos linfocitos T en proceso de maduración y ocurrirá un fenómeno que se llama la selección. Hay una selección positiva y una selección negativa. ¿En qué consiste la selección positiva? Si el linfocito reconoce antígenos propios y antígenos extraños en los complejos mayores de histocompatibilidad a través del TCR, entonces ellos son seleccionados como células inmunocompetentes. Si no es así, son muertos por apoptosis y fagocitados por macrófagos. Los que pasan la selección positiva entonces abandonan la corteza, ingresan en la médula y son sometidos al proceso de selección negativa. ¿En qué consiste el proceso de selección negativa? Entonces, los linfocitos que están en la médula, que reconocen antígenos propios, son eliminados. Y es que no conviene que reaccionen ante antígenos propios porque se podría producir una activación de autoinmunidad y eso no sería nada adecuado. De manera que hay un proceso inicial de selección positiva, es decir, que deben reaccionar ante antígenos propios y extraños, y después una selección positiva, eh, después una selección negativa, perdón, donde encontraremos que solo los que reaccionen a antígeno propio son los que se convertirán en células eh, que se erradican, mientras que los que no reaccionen eh, con los antígenos propios serán las células ya seleccionadas como inmunocompetentes. Entonces, cerca del 98% de los timocitos no superan ese proceso de educación y mueren por apoptosis. El 2% se convertirán en células inmunocompetentes. Esos detritos entonces ya lo comentamos que son fagocitados por los macrófagos. Por lo tanto, la educación tímica es muy importante para desarrollar lo que llamamos autotolerancia, es decir, que nuestros linfocitos sean capaces de reconocer lo que es propio y lo que es extraño y que no deben entonces reaccionar a lo propio, sino solamente a lo extraño. Aquí tenemos entonces cómo se da ese proceso de educación que inicia en la corteza. El proceso inicial, como mencionamos, tiene que ver con la eh, expresión de CD2 y CD7. Luego viene un proceso intermedio donde aparece CD1. Luego viene el proceso ya avanzado donde ganan CD4, CD8, CD3 y el TCR. A eso ya entonces lo llamamos al proceso de selección positivo. Entonces, con todas estas moléculas expresadas, las células epitelioreticulares tipo 2 y tipo 3 presentarán antígenos propios y extraños a los timocitos. Los que no reaccionen a antígeno se eliminan. Los que reaccionen
pasan hacia la médula a través de la barrera corticomedular. Los que sean eliminados son fagocitados por macrófagos. Ahora, en el proceso de selección negativa, ¿qué va a suceder? Que debo seleccionar los que sean CD4 y los que sean CD8, o sea que aquí debo negativizar uno de los dos CD. Se les presentan antígenos, pero en este caso las células tipo 5 van a seleccionar antígenos únicamente propios. Las células que reaccionen con los antígenos propios deben ser eliminadas por apoptosis y fagocitadas por macrófagos, mientras que las células que no reaccionen a antígenos propios se convertirán en células inmunocompetentes. Y esas células inmunocompetentes abandonarán el timo a través de vénulas postcapilares para dirigirse hacia el torrente sanguíneo y convertirse en células entonces capaces de reaccionar a antígeno extraño en su momento determinado. Finalmente, el vaso, que es otro órgano linfoide de tipo secundario, es el más grande de los órganos linfoides que tenemos en la economía corporal. Es más o menos del tamaño de un puño cerrado, se ubica a nivel de la cavidad abdominal en el cuadrante superior izquierdo, con unas íntimas relaciones anatómicas con el estómago, con el riñón izquierdo y con la cola del páncreas. Es un órgano que tiene función linfática y tiene función también hematopoyética, como lo mencionaremos más adelante. Además de gran cantidad de linfocitos, contendrá unos espacios vasculares intensos, especializados, una malla reticular y un suministro de células de tipo malla reticular, como los macrófagos y las células dendríticas. Aquí tenemos entonces la posición de nuestro vaso en la cavidad abdominal. En este corte coronal lo vemos en la parte más posterior de la cavidad peritoneal, en asociación íntima con el estómago y la cola del páncreas, que aquí no se alcanza a ver en este corte, y es más un órgano que está cerca de ese retroperitoneo. Aquí tenemos entonces el riñón izquierdo, tendremos aquí el vaso, tendremos el estómago y aquí estaría ubicada la cola del páncreas, que son sus relaciones anatómicas principales. Es un órgano entonces que queda dentro de la cavidad peritoneal, totalmente recubierto de peritoneo, y es un órgano altamente vascularizado, tiene una cápsula de tejido conectivo denso, desde la cual se emiten trabéculas. Es importante en esa cápsula y trabéculas la presencia de unos miofibroblastos, y es que en el vaso en los mamíferos, no en los humanos, pero sí en los mamíferos, es un sitio de almacenamiento de glóbulos rojos, y cuando se contrae cápsula y trabéculas es posible que esos eritrocitos almacenados salgan hacia la circulación sistémica, convirtiéndolo entonces en un reservorio importante para eritrocitos. Sin embargo, en el vaso humano eso no ocurre, y realmente las cantidades de sangre que el vaso retiene son pocas. Es un órgano muy vascularizado, tiene grandes cantidades, pero de sangre circulante, más no de sangre que se retenga. Aquí lo tenemos entonces desde el punto de vista anatómico. Tenemos una región llamada el ilio, por donde ingresarán vasos sanguíneos y también nervios y linfáticos. También tendremos un área que es convexa. eh, Toda esa región, salvo el ilio, tendrán entonces la cápsula. Miren aquí la relación del estómago con el vaso. Tendremos una arteria importante que sale de la aorta y que llega al vaso, que se llama la arteria esplénica. El prefijo para vaso es esplenos, entonces todo lo que se relacione con vaso tendrá usualmente el prefijo espleno, como arteria esplénica, vena esplénica. Entonces en ese hilio pasarán la arteria y la vena esplénicas, vasos linfáticos y nervios, como lo habíamos mencionado. Los vasos linfáticos se originan en algo que se llama la pulpa blanca, cerca de las trabéculas,
y constituyen la vía por la cual los linfocitos abandonarán el vaso. Adicional entonces a la cápsula y a las trabéculas, encontraremos entonces lo que llamamos la pulpa esplénica. La pulpa esplénica se divide en pulpa blanca y pulpa roja de acuerdo al color que se le pueda ver en fresco, no en los preparados histológicos ya donde habrá pues las coloraciones que se quieran utilizar. Entonces aquí tenemos la arquitectura general de un vaso, tenemos una cápsula de tejido conectivo que emite trabéculas, tendremos también la presencia entonces en esa cápsula de linfáticos, de vasos sanguíneos de tipo arterial y venoso. Tendremos entonces, adicional a las trabéculas, la que llamamos la pulpa esplénica. La pulpa esplénica entonces contendrá pulpa blanca y pulpa roja que ya vamos a describir en un momento. En la histología que podemos ver acá entonces tenemos la cápsula, emite las trabéculas y el resto sería la pulpa esplénica. En la pulpa esplénica tendremos la sustancia blanca que, como ya describiremos, se caracteriza por los nódulos esplénicos y el resto sería la pulpa roja. Describiremos ahora las pulpas. La pulpa blanca entonces está compuesta por tejido linfoide, principalmente de linfocitos. Algo que es muy importante en la pulpa blanca es la presencia de una rama de la arteria esplénica que se llama la arteria central del vaso, y los linfocitos se ubicarán entonces rodeando esa arteria central y a esto lo consideramos o lo llamamos la vaina linfática periarterial VLPA. Esa vaina entonces tiene una configuración más o menos cilíndrica en el trayecto total de la arteria, y cuando uno presenta un corte de tipo transverso sobre esa vaina, tiene aspecto circular y parece nódulo linfoide. Por lo tanto, tendrá una arquitectura análoga al ganglio linfático, esa pulpa blanca, y contendrá células de la malla reticular como células dendríticas y macrófagos que serán importantes desde el punto de captación y presentación de antígenos. Los linfocitos T y B, entonces naive, ingresarán al vaso desde la circulación sin una regulación estricta por moléculas de adhesión celular, sino más bien lo harán de una manera libre a través de lo que llamaremos los sinusoides esplénicos y llegarán a los nódulos linfoides, donde habrá entonces linfocitos B y ubicados de manera estratégica con la vaina linfática periarterial, los linfocitos T. De manera que aquí habrá algo similar a los centros germinales y los mantos que miraríamos en un nódulo linfoide secundario, pero aquí lo llamaríamos pulpa blanca. La distribución de estos linfocitos, como se habrá estudiado en las vénulas de endotelio alto, tiene que ver con la expresión de el llamado esfingosina 1-fosfato. Esa molécula es importante para la adhesión de los linfocitos que van a salir de las vénulas de endotelio alto y se dirigirán a los senos medulares en esos ganglios linfáticos, y aquí serán importantes para salir desde la pulpa blanca hacia la circulación sistémica. Entonces, el posicionamiento de los linfocitos, al igual que en el ganglio linfático, depende de citoquinas de tipo quimiosina que llegan a receptores en los linfocitos B y T. Esos receptores se llaman CXCR5 en el linfocito B y CCR7 en el linfocito T. Entonces esas quimiosinas llegan a estos receptores y van direccionando los linfocitos que ingresaron a la pulpa blanca a través de esas señales moleculares. Unos se quedarán entonces en el centro de la pulpa blanca, otros en la periferia acompañando la vaina linfática periarterial, eh, de acuerdo entonces a su tipo. Una cosa es posicionar un B, otra es posicionar un T, y la salida de ellos ya depende entonces de la expresión de la esfingosina 1-fosfato y de sus respectivos receptores en esos linfocitos T
y B, que ya van a salir hacia la circulación sanguínea sistémica. Los centros germinativos o germinales aquí se desarrollan más o menos en un lapso de 24 horas después de la presentación a antígeno y podemos a veces verlos visibles de manera macroscópica y es lo que conocemos como los nódulos de Malpighi o nódulos esplénicos. Esto aplicaría entonces para la macroscopía, no para la microscopía. La pulpa roja entonces tiene ese color en fresco, pero también en los preparados histológicos dada su amplia vascularización sanguínea y estará compuesta por los que llamamos los sinusoides esplénicos, que se encuentran separados entre sí por los llamados cordones esplénicos o de Billroth, que a su vez están hechos de malla reticular y fibras reticulares que entonces se asociarán de una manera directa con esos nódulos eh, esplénicos de la pulpa blanca y con los cordones esplénicos de Billroth. Dentro de esta malla reticular tendremos abundancia de eritrocitos. Estos eritrocitos entonces vendrán de la sangre y pasarán de manera libre por estos sinusoides. También encontraremos plaquetas, macrófagos, linfocitos, células dendríticas, células plasmáticas y granulocitos que vienen de la sangre y que también habitan dentro de esa malla reticular de manera natural. Ahora, los macrófagos esplénicos aquí son importantes desde el punto de vista de hemólisis, porque ellos van a encargarse de la fagocitosis de eritrocitos que ha completado su ciclo de vida y están dañados desde el punto de vista estructural. De la misma manera, se encargarán de destruir plaquetas que también hayan completado su ciclo de vida. Entonces en este corte de HIE podemos ver esa pulpa blanca y esa pulpa roja. Entonces, como podemos observar, hay unas zonas donde se ven nódulos esplénicos, que parecen entonces los nódulos linfoides que vimos previamente. Tendrían entonces un centro germinativo y una región de manto. Eh, a esos nódulos llamaríamos pulpa blanca. Observen que en este, por ejemplo, aparece la arteria central del vaso, que correspondería a la rama de la arteria esplénica, y se rodea de la vaina linfática periarterial, que principalmente estaría hecha de linfocitos T. En el centro germinal encontraremos más linfocitos B, en la parte del manto más linfocitos T, y están muy bien delimitados en la vaina linfática periarterial. Miren que en otros cortes no se alcanza a observar esa arteriola central, pero la encontraremos de rutina. Lo que estaría externo a esa pulpa blanca sería la pulpa roja. Entonces en la pulpa roja encontraremos los sinusoides esplénicos acompañados de los cordones esplénicos o de Billroth que ya mencionamos que contienen. Aquí también alcanzamos a ver unas trabéculas y una vena trabecular que ya tiene un gran calibre. Aquí también tendremos entonces la consideración de pulpa blanca y pulpa roja en este preparado de rutina. Tendremos entonces, por ejemplo, una trabécula aquí y una vena trabecular. Tendremos acá entonces donde veamos nódulos, como en este caso, sería la pulpa blanca, y donde veamos los sinusoides con los cordones de Billroth o cordones esplénicos sería la pulpa roja. Aquí tendremos un detalle de la pulpa blanca, miren el centro germinal, la zona del manto y la arteria central del vaso. Esta sería la vaina linfática periarterial. Sin embargo, esto no es esférico, sino es cilíndrico. O sea, pensemos en el que parece un nódulo linfoide cierto en el corte 2D, pero tridimensionalmente el nódulo linfoide sí es esférico, mientras que la pulpa blanca más bien es de tipo cilíndrico. Aquí tendremos un detalle de la pulpa roja. Entonces miren que en la pulpa roja encontraremos los
sinusoides esplénicos y los cordones de Billroth o cordones esplénicos. Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, el endotelio de esos sinusoides y algunas células en su interior. Estos serían cordones de Billroth, los que están ahí cerca de los sinusoides. Aquí tendremos un detalle de la pulpa blanca y la pulpa roja con una tinción argéntica para poder observar la malla reticular. Entonces vemos que hay malla reticular tanto en la pulpa blanca como en la pulpa roja. Aquí estaría el centro germinativo, la región del manto, y miren la arteriola o la arteria central del vaso más bien, con sus células reticulares y sus fibras reticulares asociadas. También lo podremos ver en la pulpa roja. Aquí ya estarían los sinusoides esplénicos y miren cómo también hay abundancia de fibras reticulares ahí en sus cercanías. Aquí tenemos un mayor detalle de la pulpa roja. Tendríamos los sinusoides con células en su interior y alrededor los cordones de Billroth, que también tendrán entonces esa malla reticular eh, abundante en sus estructura de sostén. Entonces los senos esplénicos tienen una particularidad en esa pulpa roja y es la presencia de unas células endoteliales que son muy largas y con pocos puntos de contacto entre ellas. Y eso es lo que explica la alta permeabilidad entonces de los senos esplénicos, que permitirán que incluso células como los eritrocitos entren y salgan de los sinusoides con gran facilidad. La lámina basal de estas células endoteliales es discontinua y no hay una pared de miocitos lisos ni de pericitos en el tejido perivascular, por lo que comprendemos que estos senos esplénicos son demasiado permeables para células y para el plasma que va a su través. Los macrófagos, que están entonces en los cordones de Billroth, se pueden dirigir hacia la cercanía y proximidad de la lámina basal endotelial e incluso mandar prolongaciones dentro de la luz endotelial para captar antígenos e incluso para captar células como los eritrocitos y las plaquetas senescentes y proceder a su fagocitosis. Las células reticulares también pueden enviar evaginaciones hacia la región basal de las células endoteliales, sirviéndoles como soporte. Entonces recordemos que no hay eh, células musculares ni pericitos ahí rodeando a estos vasos, por lo que necesitaremos que las células reticulares provean ese sostén. Aquí tenemos entonces esos senos esplénicos de una manera gráfica. Aquí tenemos entonces que estas células endoteliales, miren, son muy largas, son alargadas, pero miren que entre ellas hay poca superficie de contacto, hay más bien espacios entre ellas que lo que hacen es permitir el egreso de plasma e incluso de células como los eritrocitos. Vemos que hay unos eritrocitos que pasan de manera libre por la luz de de esos senos venosos, pero otros se extraen hacia el parénquima de los cordones de Billroth, donde los macrófagos entonces van a permitir que esos que sean senescentes sean destruidos, mientras que los que sean de adecuada calidad puedan volver a la luz del seno y ahí volver a la circulación sanguínea. Aquí los tenemos en microscopio electrónico de barrido. Miren que esas células endoteliales son alargadas, dejan unos amplios espacios entre ellas, poco contacto. Miren aquí cómo son de largas esas células con poco contacto. No va a haber pericitos ni miocitos lisos alrededor, de manera que lo único que encontraremos aquí son prolongaciones de las células reticulares sosteniendo a esas células. La lámina basal será discontinua, por lo tanto, y vemos cómo desde la luz de ese seno esplénico podrán salir diferentes tipos de células, entre ellas granulocitos, agranulocitos, plaquetas y también glóbulos rojos. Entonces son altamente permeables los senos
esplénicos. Aquí los podemos ver en microscopía electrónica de transmisión. Miren el tamaño de un eritrocito y miren que él puede pasar libremente por los espacios que dejan las células endoteliales de los senos esplénicos. Incluso no solamente pueden pasar eritrocitos, sino otras células. Ahí encontraremos, por ejemplo, monocitos. Miren este monocito que está migrante, miren eritrocitos migrantes. Hay diferentes entonces células ahí que pueden pasar. Las plaquetas también pueden pasar. Miren, aquí hay algunas plaquetas que pudieron ingresar. ¿Y qué va a suceder en los cordones esplénicos o de Billroth? Pues que los eritrocitos y las plaquetas van a censarse para ver si están de buena o mala calidad. Los que sean de mala calidad serán destruidos por los macrófagos que están ahí en los cordones de Billroth. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un macrófago que ha endocitado un eritrocito que es senescente y los destruirán, mientras que los que no sean de mala calidad, que todavía estén adecuados, pues serán devueltos a la luz del seno esplénico para que continúen por la circulación sistémica. Aquí tenemos entonces ya de una manera tridimensional cómo es esa distribución de la circulación entonces dentro del vaso. Tenemos la arteria esplénica que envía las arterias trabeculares y de ahí salen las ramas que llamamos las arterias centrales. Entonces miren que la arteria central ubica de manera cilíndrica a la pulpa blanca, que aquí estaría contenida como la vaina linfática periarterial más el que llamamos el nódulo esplénico. Miren que hay un centro germinal y una región del manto, pero no nos imaginemos esto como circular, como esférico más bien, sino más bien cilíndrico alrededor de la arteria central. Luego miren que la arteria central envía otras ramas que se llaman las arteriolas peniciladas, y esas arteriolas peniciladas permiten entonces la salida de eritrocitos hacia los sinusoides esplénicos, hacia los senos esplénicos, y ahí es donde pueden salir los eritrocitos hacia los cordones de Billroth en la pulpa roja. Aquí estaríamos hablando de pulpa blanca y esta zona sería pulpa roja. Entonces en la pulpa roja, ¿qué va a pasar? Pues la salida de células desde los sinusoides. Entonces, ¿qué pasa en los animales que no son humanos? Y es que hay una circulación que llamamos cerrada, es decir, que no se escapan eritrocitos hacia los cordones esplénicos, sino que se quedan en su interior. En ese caso, entonces, los eritrocitos que vienen por esas arterias, arteriolas previas a los sinusoides, a los senos esplénicos, continuarán una circulación típica y seguirán por las venas trabeculares y de ahí hacia la vena esplénica. Mientras que nosotros, los humanos, tendremos el esquema de circulación abierta, es decir, que después de tener las arteriolas contactando con los senos esplénicos podrán salir eritrocitos hacia, hacia los cordones esplénicos o de Billroth para mirar el proceso de degradación después de la senescencia eritrocitaria. Entonces una cosa es tener circulación abierta esplénica y otra es tener circulación cerrada esplénica. Finalmente, el vaso entonces tendrá dos tipos de funciones, una que se asocia al sistema inmune y otra que se asocia al sistema hematopoyético. Entonces, en cuanto a lo inmune, pues es un órgano linfoide secundario que se encarga de presentación antigénica y de activación y proliferación entonces de linfocitos B y T de memoria o efectores. También entonces a través de la síntesis de anticuerpos desde los plasmocitos, permitirá entonces el vaso que a través de la sangre que le circule se puedan conducir esos anticuerpos hacia sitios donde los requieran después de su síntesis en los linfocitos B activados. Y también podremos captar antígenos de sangre
a través de ese vaso que después sean presentados. O sea, una función clásica del vaso es la función linfoide, la función inmune. Y otra gran función es la hematopoyética, y es que como lo veníamos comentando, el vaso es capaz de captar y destruir eritrocitos y plaquetas que han completado el proceso de senescencia, es decir, que ya estén envejecidos, dañados y anómalos estructuralmente, entonces se captan por los macrófagos que están presentes en los cordones esplénicos, son destruidos y sus moléculas constituyentes son reutilizadas. Recuerden que el proceso de senescencia de un eritrocito es más o menos de los 90 a 120 días, mientras que para una plaqueta el proceso de senescencia es de 10 días en promedio. En el caso de destrucción de eritrocitos, el macrófago esplénico lo que hará es capturar el hierro y depositarlo en forma de ferritina o hemosiderina y también tomará la hemoglobina, la degradará, dejará libre eh, el anillo pirrólico que después será degradado en biliverdina y de ahí saldrá bilirrubina. Mientras que los otros constituyentes entonces los degradará a nivel lisosomal y los reutilizará. También recordamos cuando se abordó el tema de hematopoiesis que el vaso era importante durante el segundo trimestre de embarazo asociado a la producción principalmente de glóbulos rojos, en menor medida de glóbulos blancos. Es un órgano hematopoyético previo a la aparición formal de la médula ósea que después tomará entonces esa función propia de hematopoiesis. Y en algunas especies animales el vaso entonces servirá de reservorio de sangre. En el caso de esos animales, entonces la cápsula y las trabéculas, como lo habíamos mencionado, son capaces de contraerse por la presencia de miofibroblastos en su interior, haciendo que entonces el remanente de glóbulos que estén captados dentro de ese vaso puedan ser llevados a la circulación sistémica, siendo entonces el vaso un órgano de reservorio. Esto no aplica de ninguna forma para los humanos. Finalizamos entonces con esto nuestra segunda parte de tejido linfoide.